Muy bien, saludos estimados participantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un placer cada día estar con ustedes compartiendo este momento de enseñanza-aprendizaje. Y el día de hoy vamos a estar explicando cuadernillo número 3, nuestra semana número 3, nuestro día número 3, en la cual comenzaremos explicando la actividad número 5, titulada Las partes de la noticia. Bien, y nos dice que en esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. Tarea 1. Las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Vamos a ver la noticia que se refiere, la cual leímos en el día anterior, que fue esta, y comienza en esta página 24. Bien, esta es la noticia. Fíjense que aquí dice Periódico del Norte, dice aquí la fecha, día y fecha, y aquí tiene el título: Casas de plástico por el bien de todos. Bien, vamos otra vez a la actividad del día. Bien, continuamos. Volvemos a leer esta parte donde nos dice: las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso, se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en internet. Las partes de la noticia escritas son: número 1. El titular expresa su idea principal de la noticia. Número 2. Estradilla o copete está a continuación del título. Agrega información importante al título. 3. El cuerpo cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido: qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Es decir, estos conectores se utilizan para representar relatos de los hechos ocurridos y demás. 4. Foto. Este seccional es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. 5. Pie de foto. Es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Tarea 2. Vuelve a leer la noticia Casas de plástico por el bien de todos e identifica en ella sus 5 partes. Te recomiendo que escribas la noticia en tu cuaderno, o también lo puedes hacer en tu cuadernillo subrayando con marcadores o resaltadores, y cada una de estas, es decir, cada una de estas partes la vas a sombrear con diferentes colores para identificar su clasificación. Bien, tarea 3. Escribe un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Tarea 4. Lee tu resumen en voz alta, revisa si se entiende lo que quieres transmitir, luego revisa la ortografía, cópialo en tu cuaderno. Bien, luego vamos a la actividad número 6, titulada Volúmenes de los prismas. Sí, el volumen de los prismas nos dice que esta actividad vas a trabajar con volumen de diferentes cuerpos
armados con cubos, prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste en la semana 1, página 6. Es decir, aquí nos señala una actividad que ya realizamos. La voy a leer otra vez. Dice, esta actividad trabajará con volúmenes de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado, es decir, de las actividades anteriores, y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste de la semana 1, página 6. ¿Lo recuerdan? Bien. Aquí nos dice, tarea 1. Observa el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Aquí tenemos 4 columnas. En estas 4 columnas aquí se presentan cuerpos geométricos, número de caras, figuras geométricas de las caras, y aquí hay una pregunta que dicen, ¿son todas iguales? Bien, entonces, donde dice cubo, usted va a poner cuántas caras tiene el cubo. Donde dice figuras de las caras, te va a poner las caras de la figura, qué tipo es decir, qué forma tiene. Fíjense que aquí, en los prismas de base cuadrada, dice aquí que hay cuadrados y rectángulos. Bien, entonces los cubos usted va a llenar también eso. Y aquí son todas iguales. Si de acuerdo, si el cubo le pregunta que si las figuras son todas iguales, le dice que sí. En este caso, usted va a poner si es sí o no, de acuerdo a su interpretación. Bien, siguiente actividad. Tarea 2. Anticipar cómo quedará armado. Fíjense que esto aquí es un tipo modelo de cómo armar una figura. Esto se hace con cartón, se dibuja y luego se arma y se pega. Anticipar cómo quedará armado. Tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado coloca un número del 1 al 6 en cada cara, es decir, aquí. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Piensa y anticipa qué pares de números crees que quedarán en las caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este modelo. La cara número 1 quedó enfrentada con la cara número, es decir, usted va a colocar los números aquí de acuerdo a cómo usted vaya armando. Un ejemplo, si esta es la cara número 1 y cuando usted la arme, esta número 1 queda con esta, entonces usted va a contestar si la número 1 queda, por ejemplo, con la número 6. Entonces aquí te pone el número 6. Arma el cubo dejando los números hacia afuera y verifica lo que habías pensado. Bien, seguimos. Tarea 3. Dos cubos son iguales a... Entonces aquí, un ejemplo. Si yo pego dos cubos, ¿a qué son iguales? Ustedes se ven, viendo la figura, se dan cuenta que esto es un cubo y este otro cubo. Y cuando usted pega dos cubos, ¿qué figura dan? Bueno, observa el prisma y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Verifica tu respuesta ampliando los cubos y comparándolos con el prisma. Completa la siguiente frase. Para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de... Usted va a completar la frase aquí de completa. Entonces no le puedo decir la respuesta, pero bueno, de acuerdo a lo que aquí hablamos, usted va a interpretar cuál sería la respuesta. Lo que has hecho
fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cubo. Si tienen alguna pregunta, saben que la pueden hacer a su maestro encargado, algún comentario, su grupo de WhatsApp, bueno y demás. Continuamos. Tarea 4. Medir volúmenes o volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes. Son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos ABCD se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo la medida de su volumen expresada en cantidad de cubitos. Bien, eso se entendió muy bien. Continuamos. Tarea 4. Continuación. Fíjense, cuerpo A, casa. Entonces aquí usted va a contar los cubos y pondrá la cantidad. Igual. Como aquí, en caso de que no haya entendido, puede aquí o leer bien otra vez para que pueda llenar de acuerdo a lo que se le pide. Pues aquí dice que estas imágenes, esto aquí se refiere a esto, que son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Entonces ya saben esa parte. Bien, aquí nos dice también, para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos y son de forma diferente. Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Eso es correcto, porque sabemos que aunque hayan 2 cubos, o más bien si nos basamos en nuestra casa, supongamos que hayan 2 cubetas con diferentes formas, para ver si tienen el mismo volumen simplemente la llenamos ambas, y si cogen la misma cantidad de agua, no importa la forma, podemos decir que tienen el mismo volumen. Bueno, creo que ya hasta aquí llegamos en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que lo pongan en práctica. Recuerden, cualquier pregunta siempre hacer su comentario. Si les gustó el video, denle like, y si no, también haga sus comentarios. Nada, esto fue todo por el día de hoy. Espero que nos veamos en una próxima entrega. Hasta luego.